se cuiden. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas. Seguimos ocupándonos de nuestro sistema sanitario, de la realidad que atraviesa la salud en la República Argentina y especialmente en el programa de hoy vamos a ocuparnos de un sector de la salud que tiene que ver con el sector privado, puntualmente de sanatorios, clínicas y hospitales. Un sector en el cual 2 de cada 3 argentinos nos atendemos, pertenecemos finalmente a este servicio. Y naturalmente los costos y la inflación de los medicamentos y de los insumos está muy por encima de lo que es la inflación en la República Argentina, que ya día a día y mes a mes sabemos es realmente muy alta. Pero el impacto que tiene en la salud es mucho mayor. Vamos a tratar de entender por qué pasa esto y de entender también cuáles son las alternativas para que esto no represente finalmente una quiebra en el sistema en general de salud y podamos a tiempo intentar revertir la situación. Quienes representan al sector están realmente preocupados, especialmente en estas últimas semanas. Vamos a saludar a nuestros invitados de hoy, que son 2 personas referentes del sector. El contador Jorge Cherro, que es presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, ADECRA. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. A ustedes, 80 años, ¿no?, que esta institución ya funciona en nuestro país. Exactamente. Hace 80 años. O sea que han pasado ya muchas historias. Sí, primero era distrito, jurisdicción capital federal y después se hizo, en la década del 90 se hizo nacional. Bien, ahora me va a contar un poco en qué están trabajando y qué los preocupa especialmente. Y el ingeniero Alberto Vallega, que es vicepresidente de ALCLA, Clínica Rehabilitación Integral, también con casi 50 años en el segmento de la rehabilitación neurológica. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Bien? Bien, Milva, ¿cómo estás? Gracias Bien. por invitarme también. A los dos, muchas gracias por venir. ¿Preocupados en este momento especialmente? Bueno, en realidad... Fue unánime el gesto de los dos. Sí, fue unánime. En realidad, la situación de las clínicas, estamos en emergencia sanitaria desde hace 17 años, atravesamos los gobiernos de Duhalde, los 3 gobiernos de los Kirchner y de Macri. Seguimos en emergencia. No me quiero remontar al año 2002, pero bueno, a partir del año pasado éramos como un paciente en crisis, pero de alguna manera estable. Salimos del año pasado con las 2 devaluaciones del año pasado, que pasó el dólar de 20 a 40. Realmente entramos muy, muy mal parados a este año y realmente con el golpe devaluatorio de agosto de este año, de la pospaso, realmente nos dio una especie de tiro de gracia. Ahora, más allá de lo que refiere Jorge, ¿no?, del impacto en estos últimos meses, en este último año, ¿cómo se vive 17 años en emergencia sanitaria? Porque es un montón. ¿Y qué significa, para los que no entendemos puntualmente esto, estar en emergencia sanitaria para un país? En realidad, la emergencia sanitaria se dispuso a la salida de la convertibilidad. Exacto. A partir de ahí, primero entraron en emergencia sanitaria las obras sociales y como los sanatorios no podíamos hacerle juicio a las obras sociales y no podíamos cobrar, entramos también en emergencia sanitaria nosotros. A lo largo de todos estos años, lo que ha pasado es que los prestadores lo que pueden hacer a partir de la emergencia sanitaria, la AFIP no los puede embargar. Entonces, una forma de financiamiento que tiene el efector privado es no pagando, por ejemplo, las contribuciones patronales. Entonces, todo esto ha venido sucediendo a lo largo de muchos años y cada vez la salida de la emergencia sanitaria cada vez es más problemática, porque cada vez es más la deuda, lo que se adeuda, lo pendiente, deuda acumulada. Claro. Y para salir de la emergencia sanitaria se necesita, cosa que no hizo ningún gobierno, o no supo, o no quiso, o no pudo, se necesitan tomar medidas contundentes para resolver la matriz fiscal impositiva de los sanatorios, que esos sanatorios realmente puedan empezar a pagar las cargas sociales para adelante. O sea, no solamente se tiene que resolver la mochila de la deuda, sino también resolver cómo ese sanatorio que está de alguna manera acostumbrado a no pagar las contribuciones patronales pueda insertarse en la operativa de lo corriente, ¿verdad? Claro. Por más que uno le consiga la mejor de las moratorias, si el sanatorio no está pagando lo corriente, muy difícil que pueda pagar la mejor de las moratorias.
Complejo esto que está planteando, ¿no? Alberto, ya Jorge hizo una introducción, ¿no?, de cuál es la realidad, pero si tuviésemos que enfocarnos puntualmente en las clínicas, sanatorios y hospitales privados, ¿no? Este es uno de los temas que los preocupa. ¿Y qué otras cuestiones? Bueno, la crisis, la crisis no se manifiesta solamente en la parte impositiva. No, claro. La crisis se ve y se palpa en el día a día y en el manejo de nuestra institución y de todas las instituciones. Nosotros hoy tenemos dificultades para cobrar de nuestros financiadores. Ellos deciden unilateralmente cuáles son los incrementos de nuestros módulos de internación. A los financiadores se refiere a, para ir comprendiendo, las ¿no?, medicinas prepagas, obras sociales. Okay. Y todo eso dificulta también el manejo y forma parte de esta crisis. No solamente, repito, la parte impositiva. El tener financiadores que hoy, en la actualidad, estoy memorizando, solo 2 nos deben 20 millones de pesos y no saben cómo pagarlo, sumado a todos los demás, es realmente bastante problemático. Por otro lado, repito, unilateralmente ellos toman la decisión de decir cuáles son los incrementos con la inflación que tenemos. Para nosotros no son incrementos, son ajustes, porque un incremento es cuando la inflación tiene un índice determinado y el incremento supera ese índice de la inflación. A nosotros nos van ajustando de acuerdo a la comodidad de ellos y llegamos prácticamente a fin de año redondeando con un índice de inflación del 50% y a nosotros dándonos un incremento del 41, 42%. Pensaba que en el medio estamos los pacientes, ¿no?, más allá de la crisis natural que atraviesa el sector, porque cuando yo pienso, ¿no?, en el que por ahí nos está viendo ahora escuchando como paciente, dirá, pero yo hago mi aporte a la obra social y me lo descuentan todos los meses, o yo pago mi prepaga o mi asociación a un centro privado. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? ¿Está mal distribuido? ¿Está mal financiado? ¿Está mal gestionado? ¿Por qué se va perjudicando la cadena, más allá del contexto económico desfavorable que tenemos claramente y que nadie puede negar, digamos? ¿Qué es lo que no funciona? Los prestadores formamos parte de una cadena de valor muy compleja y sensible. El primer eslabón es la gente, que a través de distintas maneras accede a una cobertura. El segundo eslabón son los financiadores. Cuando hablo de financiadores hablo del PAMI, de la Seguridad Social Nacional, de la Seguridad Social Provincial y de las empresas de medicina prepaga. Todo ese es el universo de clientes, vamos a decir. Y el tercer eslabón somos los prestadores institucionales, que ponemos nuestros recursos humanos altamente capacitados y la tecnología al servicio de la gente. Bien. En esa cadena de valor hay un eslabón que está haciendo agua, que es el financiamiento. Y eso, sin duda, afecta a los otros dos. Claro. O sea, porque no lo hace sustentable. Su problemática hace que no haga sustentable. Entonces, el problema de financiamiento se traslada al problema de los prestadores. Los prestadores cobramos promedio a 90 días. No sería ningún problema si estuviésemos en Chile o Uruguay, pero con una inflación del 50-60%, con una devaluación como la hubo, con tasas de interés que llegaron al 80%, aunque ahora está un poquitito más bajo, realmente nos estamos convirtiendo en cofinanciadores de nuestro sistema de salud con nuestro capital de trabajo. Y el capital de trabajo nuestro no es para financiar, es para prestar servicios, claro. Es para equiparse, para pagar salarios, para contratar cada vez más personal capacitado, para comprar insumos. ¿Qué insumos además? Claro, le iba a decir, insumos biomédicos. Están valuados en dólares porque hay mucho de importación, ¿verdad? El golpe del año pasado, como te decía, del 100% en el dólar y el golpe de este 30%, realmente los proveedores nuestros pierden referencia de valores. Entonces, o no te proveen porque por una cuestión de supervivencia, tienen miedo de proveerte y no saber cómo recuperar, reponer su stock. Los sanatorios en general, o los prestadores, tenemos un stock mínimo de insumos, pero eso puede durar 15 días, 20, un mes, tenemos que salir a comprar. Hay que pagarlo de contado, a valor dólar, o te dejan el remito abierto para que cuando vos lo pagues te ponen el precio. ¿Cuánto es ahí? Claro, entonces
esa situación, y uno tiene que hacer frente a esas obligaciones con ingresos de 90 días anteriores, sí, está claro, que están quedaron devaluados. literalmente pulverizados. Sí, todo totalmente. eso, en definitiva, trae como consecuencia el deterioro de la calidad, y ahí aparece la gente. Sí, por o sea, la supuesto. gente va perdiendo de a poco calidad de la prestación. Hicieron una presentación conjunta, ¿no? Una carta a las autoridades. Hay un tema que, o sea, toda esta situación la han plasmado en un comunicado del sector, ¿no? Todo eso se hizo en un comunicado del sector, donde se le especificó exactamente todo lo que estamos hablando, todo lo que aclaró Jorge, y específicamente se habló también de la rentabilidad que están pasando las instituciones médicas, como por ejemplo, en épocas prósperas, para que tengas una idea, la rentabilidad va del 2 al 2,5%, al 3%. Después hay instituciones que podemos decir que están en una línea azul, que se mantienen, que tienen fondos de reserva como para mantenerse, van del 1 al 1,5%, y las que están por debajo del 1%, nosotros decimos siempre que Dios los ayude, ¿no? Porque Y son muchas las que están atravesando esa realidad. La última yo te opción voy que a da comentar usted. un caso. La semana pasada recibí un mensaje sobre una persona que tenía que hacerse una intervención programada en el interior, en una provincia, y era una internación de 2 días, y me mandó unas fotos mostrándome el estado de las sábanas, el estado de la habitación, del baño, de un centro de atención que dentro de todo es importante. Entonces ahí uno evalúa la crisis Claro. que se está pasando. Por otro lado, como decía Jorge, cobrando 90 días, ¿a cuánto le tenemos que pagar a los proveedores? No menos de 120 días, porque yo tengo que estar seguro que voy a cobrar. Claro. De los que me pagan, porque también está como los que te dije que llevan 6, 7, 8 meses y no nos pagan. Reuniones todos los días a ver qué pasa, qué no pasa, por qué no pagan. Y lamentablemente estamos todos en un mismo barco, desde los financiadores, los proveedores, médicos y de insumos. Inclusive, como decía Jorge también, nos entregan medicamentos sin valores, Claro. para Hasta el final. para que no queden las instituciones desprovistas de medicación. Y después, cuando ellos deciden, te ponen los números. Sí, es una situación realmente Me muy gustaría delicada. aclarar un poco el Sí. tema del escrito que Sí, hicimos por la favor. presentación, porque se hizo a través de ADECRA y otras 8 entidades que nuclean al 100% de las instituciones prestadoras. Se hizo la presentación la semana pasada, mejor dicho, la anterior, y ante la Secretaría de Trabajo. Bien. Y nos citaron este martes, estuvo la gente del Ministerio de Producción, la gente de Secretaría de Trabajo y la gente de Salud. Y bueno, ahora le planteamos la situación en ese escrito, advirtiéndole, también estuvo el sindicato, FATSA, Carlos Huesocampo y Héctor Daer, advirtiendo que la gente está llamando a las cámaras para asesorarse cómo ingresar a convenios preventivos de crisis, a procedimientos preventivos de crisis. Bien. Eso significa despido de personal, Sí, suspensión. como el recurso final, ¿no? El Exacto, recurso previo. Exacto. En un minuto continuamos con este tema para redondear los pedidos que hicieron y cómo fue esta reunión, y también para intentar ver cuál es la salida o las propuestas que tienen o que esperan. Una pausa muy breve y ya venimos, ¿eh? Seguimos en un instante. Estamos hablando de los costos del sistema de salud, de la situación de los efectores, de la financiación, de los costos, de cómo está el sector y la preocupación que hay. Antes de continuar nuestro programa, les propongo escuchar el testimonio de Graciela Azoray, que es asesora de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades Comunicables e Inmunoprevenibles, que habla acerca de los costos de la salud y hace su aporte a este tema. El 90% de los insumos, por no decir el 100% de los insumos, son importados. Las variaciones del dólar destrozan cualquier compra. Hoy en día las licitaciones del Ministerio de Salud se están cayendo porque el cambio de dólar ha hecho que los oferentes se bajen, ¿sí? Entonces, deberíamos tener un dólar salud
deberíamos sacar todo lo que es impositivo de lo que es medicamentos, digamos, y esto abarataría mucho los costos. Y también deberíamos tener, es decir, compras a nivel general, es decir, si bien ya se han hecho algunas compras a nivel compras entre PAMI, Ministerio de Salud y Superintendencia, deberíamos tender a más compras. Entonces, no puede ser que tenga que tratar una hepatitis cuando tengo vacunas. No puede ser que tenga que tratar a una persona con una dolencia terrible de corazón cuando yo le podía haber dado la medicación. Y, digamos, esto requiere todo un cambio estructural, porque muchas personas no saben que tienen Chagas porque el médico nunca se lo diagnosticó. Entonces, y tampoco es, digamos, puedo echarle la culpa a los médicos solamente, porque tengan en cuenta que por ahí la formación, en todas las carreras, no solo la carrera médica, estamos preparando a profesionales para ayer, para el mundo de mañana. Bien, los datos no son alentadores en general, ¿no? Uno un poco se empieza a angustiar, ¿no?, cuando escucha tan de frente la realidad del sector. El tema es, esta es una de las maneras, por ejemplo, digo, hablaba de las compras en conjunto, Sí. o sea, ustedes tienen también, además de las presentaciones de la realidad que están viviendo, ¿también llevan con eso propuestas para intentar mejorar la situación aún en emergencia? En realidad las propuestas que estamos mandando nosotros y solicitándole al gobierno tiene la lógica de que el gobierno nos puso en esta situación y es el gobierno de alguna manera que tiene que colaborar para salir de acá. Lo que estamos planteando son todas medidas impositivas, fiscales, que tienen que ver con los costos. Al margen de que seguimos negociando con los prepagos, con el PAMI, con todas las obras sociales, la parte obviamente de los ingresos. Bien. Pero con respecto a los costos, nosotros entendemos que tenemos una estructura impositiva distorsionada y planteamos 4 temas que son muy importantes para nosotros. Poder utilizar el saldo de IVA crédito fiscal que sea de libre disponibilidad, nuestra actividad está exenta, entonces nosotros compramos con IVA y no lo podemos descargar. Entonces ese crédito lo tenemos que mandar a pérdida. Queremos poder utilizar ese crédito para disponerlo como otras actividades lo tienen. El otro tema tiene que ver con bajar la alícuota del impuesto al cheque, del 1.2% que tiene el sector al 0.5% que es un porcentaje, que es el porcentaje de las obras sociales. Después, acelerar el mínimo no imponible, esto es un poco bastante más técnico, pero bueno, acelerar el mínimo no imponible para el cálculo de las cargas sociales, que eso es una medida que ya está prácticamente acordada con el gobierno. Esto y la baja del impuesto al cheque son 2 medidas que de alguna manera alivian un poco la situación fiscal. Bien. Y al margen, Alberto, de lo fiscal, ¿otras cuestiones a ustedes les parece que se debería avanzar? Bueno, que tengamos una compensación en ganancias, que tengamos una compensación en el IVA también. Que lo que pasa que este tipo de compensaciones, cuando uno se pone a pensar en el Ministerio de Hacienda, estamos tocando un poco lo que es la recaudación y a ellos no les conviene incursionar en este tipo de mejoras. O sea, hoy por hoy es un poco el ayúdate como puedas, esa es la realidad, porque a las dificultades que tenemos nosotros para poder cobrar nuestras prestaciones, a las dificultades que tenemos nosotros con los increíbles aumentos que tenemos en los medicamentos y los insumos, se nos suma también la dificultad que de continuar la situación en esta forma vamos a tener que empezar a suspender y vamos a tener que empezar a sacar personal, que es lo que menos queremos nosotros. ¿No es cierto? ¿Hay un plazo en esta conversación que han tenido, más allá de las respuestas favorables, entre comillas, respecto de algunos pedidos impositivos? Además de estas 2 medidas positivas que agradecemos que nos hayan otorgado, hay un cuarto intermedio hasta el martes que viene, a las 14 horas, a las 12 horas,
donde nos vamos a juntar. Hemos pedido que venga el director ejecutivo del PAMI, porque le queremos hacer un pedido de que mejore los aranceles del PAMI, como para no pedirle nada más que al Estado por el lado de los costos. Claro. Hay un tema determinante que para nosotros es muy contundente en la mejora de todos nuestros costos, que tiene que ver con que, por ejemplo, la educación privada, los colegios privados del año 2001 no pagan las cargas sociales, no pagan las contribuciones patronales. Nosotros entendemos que la educación privada es un servicio muy importante y complementario de la educación pública, de la misma manera que el sector privado de la salud es complementario al hospital público. Entonces, lo que queremos es asimilar esta situación, este beneficio, este privilegio que tienen los colegios privados, asimilarlo a los prestadores sanatoriales y entonces tener el beneficio de, por lo menos, mientras que estamos en emergencia sanitaria, no pagar las cargas sociales. Volviendo a lo que decía Alberto, ¿cuánta gente, digo, más allá del número puntual, nos pueden dar una noción general? ¿Cuántas personas trabajan en el sistema que ustedes llevan adelante? 325.000 personas. Claro, es un número enorme y muchas fuentes de trabajo en eso también, ¿no? Somos mano de obra intensiva, altamente calificada y realmente la prestación lo hace. A ver, se calcula que por cada cama hay 10 empleados. Un sanatorio de 100 camas tiene 1.000 empleados. O sea, somos una actividad económica muy importante. ¿La realidad pega tanto en la ciudad de Buenos Aires como en cualquier provincia argentina o es peor? Para mí pega mucho más en el interior del país que en la capital. Puede ser, sí. A esto, como bien está aplicando Jorge, tenemos que sumarle también el capital de trabajo, porque al no cobrar nosotros en tiempo y forma las prestaciones, tenemos que del 1 al 5... Claro, abonar los sueldos. Abonar los sueldos. Básicamente. Tenemos que ir a los bancos a pedir capital de trabajo para que nos faciliten y poder cumplir con ese objetivo. Hoy las tasas de interés están en el 65%, pero se ha llegado a pagar el 100%. Está bien que uno no pide un capital de trabajo para un año, lo pide para 5 días, 10 días, 15 días, pero todo eso hace que se dificulte bastante el trabajo y el funcionamiento interno de la institución. Sí, supongo que porque sí. Estamos hablando de sueldos, pero también hablamos del mantenimiento de la institución, hablamos de todas las áreas físicas de trabajo que hay que mantenerlas también y tenerlas adecuadas para el trabajo, los equipos. Seguro. O sea, es todo un combo que hace que lo que explica Jorge, más la temática que vivimos nosotros dentro de una institución, se complique bastante. Y también le doy la razón en que en esta situación nos llevó el gobierno y que ellos tendrían que buscar la fórmula para salir de todo esto. Les agradecemos a los dos. Realmente uno queda como angustiado cuando escucha el panorama, ¿no? O sea, como pacientes tal vez sentimos que el sistema en general está bastante dañado y tironeado y con falta de sustentabilidad, pero cuando escuchamos datos así tan contundentes uno realmente se preocupa más, porque si colapsa, finalmente colapsa para todos. O sea, no va a ser... Por más que de pronto estemos hablando con el sector privado de la salud, por decirlo igualmente, el colapso nos va a afectar a todos. Es que atendemos a dos de cada 3 argentinos. Por supuesto. Si colapsara el sector privado, no hay duda que colapsa el sector de la salud en general. Sí, por eso. Este es un tema del que siempre nos ocupamos y bueno, ojalá, aún en este marco de emergencia y de crisis económicas, haya alguna salida favorable para ustedes. Esperemos. Y gracias por contarnos la situación y nos vemos próximamente. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a los dos. Nos encontramos la próxima semana haciendo otra emisión de Salud en todas las políticas. Muchas gracias. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores?
planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.